Eleni Parraguirre, esposa del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, denunció al congresista Juan José Díaz Dios y a la alcaldesa de Piura Rubí Rodríguez por haber impedido que su exposición de pintura La mujer en la historia peruana se exhiba en la capital norteña. Y aunque resulte increíble, una jueza aceptó la demanda. El congresista Díaz Dios está en Mira quién habla. Congresista, cuéntenos cómo ha pasado esto. La señora Iparraguirre hizo una muestra de pinturas en la municipalidad de Piura, donde hacía prácticamente una apología al terrorismo. Pero primero, antes de la denuncia, ¿cómo es posible que la alcaldesa de Piura permita esta muestra? Sí, bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Hay sentimientos encontrados, desde gracia al parecer hasta indignación por lo que puede entenderse de que la número 2 de Sendero Luminoso, la asesina y terrorista Eleni Parraguirre, termine denunciándonos, en este caso a la alcaldesa y a mí. En concreto, nosotros nos enteramos de que se estaba dando esta muestra de arte que incluso tienen el nombre... Muestra de arte. Según ellos, se llama Nueva Semilla. O sea, ¿nueva semilla para qué? Cuando nosotros... Nueva semilla del terror, ¿será? Así es. Esto en la práctica es apología, porque luego los propios abogados de Eleni Parraguirre en Piura señalan de que esto es una forma de difundir su ideología. Pero todos sabemos cuál es su ideología. La ideología de ellos es el pensamiento Gonzalo. Cuando nosotros nos enteramos de esto, por supuesto que levantamos la voz muy fuerte y exigimos a la alcaldesa de Piura que se cerrara esta entre comillas, muestra de arte, como en efecto sucedió. Por lo menos se enmendó este problema. Luego nos enteramos que había un funcionario trabajando en la municipalidad de Piura. ¿Quién es el funcionario? ¿Nos puede dar el nombre? No tengo ahorita el nombre, pero a lo que voy, estas personas de estos terroristas están con una nueva estrategia, están aprovechándose un poco de debilidades del sistema, están reciclándose, pero no porque se hayan de alguna manera reconciliado con la sociedad, sino porque están de alguna manera preparando una nueva estrategia. Como funcionarios, como presidentes regionales, no es casualidad que después de que los piuranos hemos expulsado a estas terroristas de nuestra región, se han ido inmediatamente a Tumbes, porque resulta que el presidente regional de Tumbes también es un ex senderista que fue condenado a 10 años de prisión, que mató a un policía que estuvo además involucrado en estas escuelas de terroristas, y que efectivamente, insisto, se están armando en una nueva estrategia y nosotros no podemos ser francamente inocentes. ¿Quiere decir, congresista, que ahora en Tumbes la muestra está vigente? O sea, la muestra que la alcaldesa Rubí Rodríguez cerró en Piura se pasó a Tumbes, y ahorita en Tumbes eso está abierto. Se pasó en Tumbes, y no solo eso, están cumpliendo una amenaza que la señora Eleni Parraguirre dio de efectivamente denunciarme, y lo que a mí me molesta es que el fiscal, que en realidad recién me enteró su nombre y lo conozco, haya actuado citándome a mí, citando a la alcaldesa, citando a funcionarios, citando a procuradores. ¿Nos puede decir el nombre tanto del fiscal como de la jueza? Porque es conveniente tener identificados a estos funcionarios. Sí, me parece que es José Luis Nizama, ¿no? El fiscal que ha acogido la denuncia. Creo que ha cometido en todo caso el error. O sea, yo entiendo que tiene que darle un trámite a esta denuncia, por más absurda que sea, pero no va pues a darle la importancia y citar pues a distintas autoridades porque simplemente lo pide una terrorista, que evidentemente la denuncia no tiene mayor fundamento. Es denuncia por discriminación. Discriminación política. Y tan es así que en una nota de prensa que la terrorista Iparraguirre, la asesina Iparraguirre da, no solamente anuncia, sino que ella dice que está prisionera, no presa, prisionera, como si se hablara de una guerra, por simplemente haber sido una dirigente de un partido comunista. O sea, quieren hacernos creer que simplemente son dirigentes como si fueran de un partido político, y lo que en todo caso vivió el Perú fue una guerra interna, más o menos lo que dice este dichoso informe de la Comisión de la Verdad. O sea, precisamente lo que nosotros decimos es ninguna violencia política, ni que 8-4, ni otro Aquí hubo un ataque terrorista. Ataque terrorista contra la sociedad, que a su vez la sociedad se defendió con su brazo armado, que fueron las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Así es. Ahora, usted ha hablado de una nueva estrategia, ¿no? O sea, ahora tenemos que ser todos bastante laxos porque es lo políticamente correcto, porque Eleni Parraguirre tiene, entre comillas, derecho a pintar. ¿Y cómo nos podemos defender de esto? ¿No cree usted que hay toda una generación que ya no ha vivido lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos temido en la época del terrorismo? Entonces, como está todo más laxo.
Esa es su estrategia, precisamente hacernos creer como que son mansas palomas, cuando en realidad son lobos y de los más peligrosos. Incluso ha llegado al extremo de presentar un habeas corpus, no sé si lo saben, para que Abimael Guzmán pase a una prisión de menos seguridad y donde puedan tener incluso visitas conyugales. O sea, ya... Bueno, es que se han casado para eso, porque ellos no estaban casados, entonces se casaron para poder tener las visitas. Es que de verdad yo tan mayor no soy, tengo 31 años, pero efectivamente hay gente más joven que no ha vivido. Mi padre es un suboficial de la policía. Yo efectivamente llegaba a mi casa y con miedo, porque escuchaba los coches bombas ahí cercanas a las comisarías, y evidentemente yo no puedo olvidar que estas personas son asesinas. Ahora en Piura, yo también he nacido en Piura, y yo recuerdo que han asesinado a un presidente regional, han asesinado al rector de la Universidad Nacional de Piura. Entonces Piura, al igual que todo el Perú, ha sido víctima del terrorismo. Entonces, ¿cómo es posible que donde han matado a autoridades como en el resto del país se acoja este tipo de muestras? Yo te decía, aquí se presentan, son ellos como artistas que quieren difundir sus derechos y su opinión, pero cuando les cerramos la muestra sacaron este comunicado donde amenazaban con acciones penales, pero luego llamaron a amenazarme a mí también. Entonces, ¿cuál fue la amenaza? De que me puede pasar algo, ¿no? Entonces, a que vean, no se dejen engañar. Por un lado tienen esta cara, pero es una careta, porque no tardaron en mostrar su verdadero rostro de asesinos, de gente peligrosa, y que evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es estar alertas y no caer en este tipo de estrategias de ellos, ¿no? Sería bueno que la gente recuerde que Eleni Parraguirre fue la que estuvo al lado de Abimael Guzmán cuando Ketin Vidal lo captura. ¿Y qué hace ella? A él nadie lo toca. Así es. No sé si te acuerdas de ese video. Sería bueno que la gente lo vea para que percibamos que ella estaba dispuesta casi a todo para que a su Abimael no lo toquen, ¿no? Y que no nos diga, como dice en la carta, que en realidad, y mira los errores de la sociedad, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que ella la procesan con las leyes del periodo fujimorista como si hayan sido leyes contra los tratados internacionales. Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional sí corrige esos procedimientos y los tienen que volver a juzgar por una recomendación de la Comisión Interamericana. Pero eso voy. El Perú ha debido pararse más firme, me parece. Porque, por ejemplo, en esa época, no es como ahorita que podemos hablar libremente. En esa época, ¿qué juez iba a condenar a un terrorista sabiendo que inmediatamente los iban a amenazar? Si a mí me han amenazado, siendo parlamentario, teniendo seguridad y probablemente de una cárcel. ¿Qué juez lo iba a hacer? En esa época tenían que ser jueces sin rostro. Entonces, claro, una autoridad internacional que no ha vivido lo que nosotros vivimos recomienda que no. Todos los procesos con jueces sin rostros son inconstitucionales o atentan contra los derechos fundamentales. Ahí el Perú, insisto, yo creo que retrocedió innecesariamente y abrió camino. Pero también a toda cuando una serie se hizo de críticas, el rejuzgamiento, ¿no? Ya estábamos en paz, ya era otra época, en fin, creo que era distinto. Pero mira, lo que pasa es que le están dando años después el sustento para ellos decir que no, mira cómo violentaron sus derechos, pobrecitos. Mira, solamente fueron dirigentes. Mira, lo que ocurrió en el Perú fue una guerra interna, que más o menos es el mensaje de la Comisión de la Verdad. Y de otros Porque la grupos. Comisión de la Verdad, además, que ojo, dice cosas muy buenas, pero también no es la Biblia, se puede criticar algunas cosas. Cuando ellos señalan, no hablan de terroristas, sino hablan de actos de terrorismo, donde efectivamente pueden decir que también los actos de terrorismo lo hicieron las Fuerzas Armadas. Ese tipo de cosas, uno leyéndolas de repente van con más detalle, pues, ¿no? Debilitan, sí. Y yo creo que son algunos errores que se deberían corregir. Ahora, ¿no? Hablando de debilitamiento, Juan de Dios, hemos visto que por trasladar a Taurumala a la base naval del Callao, han movido a 4 terroristas a Piedras Gordas, calificándolos de mandos medios. Y entre ellos está nada más, nada menos que Víctor Polay, que a nadie le cabe la menor duda que es el cabecilla del MRTA. ¿Cómo interpretar eso? ¿Ustedes políticamente, su bancada, la comisión, va a tomar alguna acción? ¿Va a citar al ministro de Justicia para que explique esta...? Tiene que explicar, definitivamente. A mí me parece una torpeza. No se puede calificar de mando medio a Polay Campos, quien además se ha fugado en alguna oportunidad de un penal. Entonces, efectivamente, no es una persona de la cual podamos fiarnos, ¿no? Creo que es una torpeza. Me parece que sí vaya a rectificar este error. Algo así pude leer en algunos medios de comunicación. Y si no lo hacen en los próximos días, efectivamente, yo soy además secretario de la Comisión de Justicia, va a tener que ir a la Comisión de Justicia a explicar. Pero ¿cómo se va a poder rectificar este error si tienen que construir
un nuevo espacio para que puedan ir ellos, porque no había manera de poner juntos a Antauro en la misma zona de los terroristas. Entonces, ese es otro tema. O sea, saludamos en todo caso que hayan querido dar el gesto de que Antauro Humala no va a tener más beneficios, eso está bien, pero no a costa pues de la seguridad de todos nosotros. O sea, Víctor Polay Campos es una persona sumamente peligrosa, que tampoco podemos ser inocentes y mandarlo pues a un penal que no tiene las seguridades que tiene la base militar, ¿no? La base naval. Entonces es un tema que tendrán que explicarnos, tendrán que decirnos en todo caso por cuánto tiempo estará antes de regresar al lugar de extrema seguridad y qué medidas adicionales pues se van a tomar. Ahora, resulta paradójico que a Antauro Humala lo trasladen de Piedras Gordas a Villa Mercedes y de Villa Mercedes a base naval. Y hemos visto que en Piedras Gordas podía tener iPhone, recibía chicas, amigas y consumía marihuana. Por lo tanto, era pues se podía filtrar estas cosas y que paradójicamente a ese penal vayan los terroristas. ¿No te parece una sinrazón? Sí, por eso le digo, cómo a la persona de tanto peligro como puede ser Polay Campos, dirigente máximo del MRTA, lo pueden mandar a un penal que no pudo controlar a Antauro Humala. Entonces a mí me preocupa como peruano qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que podría pasarnos a todos nosotros. Y en ese sentido sí, efectivamente, la Comisión de Justicia yo creo que tiene que ir a darnos las explicaciones y la tranquilidad a través del Congreso a todos los peruanos de que Polay Campos está realmente con toda la medida de seguridad que se merece, ¿no? Hay que recordar además que el Tribunal Constitucional le negó a Víctor Polay la posibilidad de ser trasladado a un penal ordinario. Se lo negó, luego él apeló y se lo volvieron a negar. Entonces, ¿cómo ahora un decreto supremo puede estar por encima de una medida que dio el Tribunal Constitucional? Reitero, son temas que van a tener que explicarnos, no nos queda efectivamente claro, quizá no como derecho de, el tribunal lo que ha dicho es tú no tienes el derecho a irte al penal que tú quieres, pero evidentemente el INPE tendría ciertas facultades para dirigir pues su sector, que es el tema penitenciario. Sin embargo, esas facultades no pueden ir al extremo de poner en riesgo la seguridad de todos los peruanos con un posible nuevo escape del señor Víctor Polay, y ese es prácticamente lo que nosotros... El temor y lo que nos tienen que explicar. Ahora, como congresista de la bancada fujimorista, hoy día Antauro Humala en la audiencia que ha tenido ha reclamado pues que él esté incomunicado y que Fujimori no. Prácticamente se ha comparado con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que no hay comparación. Es inaceptable, claro. Pero bueno, seguramente Antauro Humala querrá que Fujimori vaya con él a la base naval. A ver, vamos a hacer algunas diferencias. Alberto Fujimori es un expresidente del Perú. El señor Antauro Humala es un asesino de policías, nada más. Así de sencillo, no le puedo poner otro título. Además, reitero, soy integrante de la familia policial. El señor Antauro Humala ha violentado todas las normas penitenciarias. Recuerdo al ministro de Justicia, recuerdo al jefe del INPE diciendo que lo hemos castigado 15 días más, y seguía haciendo lo que le daba la gana. No ha sucedido lo mismo en el caso del señor Fujimori. En el caso de Antauro Humala está tan bien de salud que incluso tiene el gusto de recibir señoritas y consumir marihuana. El señor Fujimori está en este momento en un estado grave, está pasando un estado de salud bastante delicado, y no lo dice la bancada fujimorista, sino lo dicen los propios médicos hasta del INEN. Entonces son muchas diferencias, no creo que se deba comparar, reitero, estas dos figuras, ¿no? Ahora, él puso en su prisión, cuando fue la prensa, privilegios en la DIROES, ¿no? Entonces, aparentemente, la estrategia de Antauro Humala y de algunos de sus seguidores es decir, bueno, si a mí me aíslan, que también aíslen a Fujimori. Ahora, sí. Evidentemente Antauro Humala, su delito es haber secuestrado y matado a 4 policías. El delito por el cual está preso el presidente Fujimori es también homicidio y secuestro. No. Permíteme, ese caso lo pudimos analizar también en mi maestría de Derecho en la Universidad de Piura, y por lo menos es debatible. ¿Y debatible en qué sentido? Y una nueva diferencia. La sentencia, pero sí. El delito por el cual se le condenó ha sido lesa humanidad por supuestamente estas ejecuciones extrajudiciales a sospechosos bastante serios. Bueno, era Barrios Altos, ¿no? Y La Cantuta, puede ser homicidios, secuestros. Permíteme, hay una diferencia. Todos los peruanos vimos a Antauro Humala dirigiendo el asesinato contra la policía, ese ataque cobarde. En el caso de Alberto Fujimori fue condenado por unas figuras jurídicas, que es la
autoría inmediata y el dominio un poco del hecho, ¿no? Entonces, no es que Fujimori lo hizo, tampoco se ha probado que lo haya ordenado, sino que de acuerdo a la lógica de los magistrados, entre ellos el actual presidente del Poder Judicial, Fujimori debía saber lo que estaban haciendo sus subordinados y por lo tanto él es responsable también de la muerte. No es lo mismo, pues. O sea, salvando distancia, yo vi en la televisión al señor Arturo Humala perpetrando este asesinato de policías, yo vi a los policías en el suelo muriendo, ¿no? A través de los medios de comunicación. En la sentencia usted lee de principio a fin y no hay una prueba. O sea, no hay un documento, un testimonio, ¿eh? Porque, bueno, yo puedo entender que hay un documento firmado, no puede haber, pero ni un testimonio, ni un testigo de que alguien haya escuchado al presidente Fujimori que sabía o que ordenaba. Entonces, reitero, salvando esas grandes distancias, Fujimori cometió efectivamente, el gobierno, en todo caso, en el gobierno de Alberto Fujimori se cometieron muchos errores, muchísimos, y yo no voy a defender o algo que fue evidente, pero también se dieron muchísimos aciertos y en el Perú de hoy no sería posible si el señor Alberto Fujimori no hubiera derrotado el terrorismo, no hubiera derrotado la hiperinflación y una serie pues de otros aciertos, ¿no? Ninguna comparación con Ahora, Antauro Humala. ustedes queda claro pues que rechazan esta comparación hecha por Antauro Humala y por sus seguidores, ¿no? Rechazan siquiera la comparación. Rechazamos con argumentos como algunos que te estoy dando. Sí. O sea, no se trata simplemente de decir, no, yo tengo simpatía por uno y por otro, no. O sea, rechazamos con estos argumentos. No hay pues ningún punto de comparación. Y en todo caso, el señor Fujimori está dentro de un régimen especial. Y en tanto se respete ese régimen especial no hay ningún problema. El señor Antauro Humala no le corresponde un régimen especial. A él le corresponde estar en el régimen común de cualquier asesino de policías que debería tener. Siguiendo con el fujimorismo, hay una nueva generación en la que usted está, pues, seguidor de Keiko, digamos, ¿no? Hay los albertistas y los keikistas, dicen ¿no? por ahí, sí. Y esta generación nueva de gente de 30 años son los que quieren de repente un nuevo fujimorismo. En ese marco, hoy día la propia Keiko Fujimori ha señalado que ha sido ratificada su absolución Por en el tercera tema. vez. ¿Eso ya es definitivo o va a haber otra apelación o es ya última instancia? ¿Podría explicar a las televidentes? Lo que pasa es que una sola declaración del Ministerio Público, en la medida que no haya nuevas pruebas, debería ser definitiva. Pero como se trata de una figura política, pues siempre se está constantemente buscándola sin razón para volver a abrir un juicio y en todo caso decir, mira, está siendo investigada en este momento. Pero ya ven, acabó la campaña y nuevamente se archiva. Entonces realmente mis compañeros, la mayoría de nosotros hemos ingresado como invitados, yo en realidad soy invitado de Fuerza 2011 por el Partido de Renovación Nacional, estamos bastante cómodos con el liderazgo de Keiko. Creemos realmente que es una persona honesta, capaz, que no rehúye las investigaciones y no de ahora. ¿Por qué nos sentimos cómodos? Y por eso tú decías el nuevo fujimorismo, porque queremos sacar en este momento lo mejor del fujimorismo, porque hizo muchas cosas buenas y por supuesto descartar aquellos errores. En ese sentido estamos nosotros trabajando con una persona que en el momento más crudo, en el momento más complicado, cuando estaba Montesinos en una posición de poder, fue Keiko quien se enfrentó a Vladimiro Montesinos, fue Keiko quien se opuso a la reelección, fue Keiko quien se opuso, por ejemplo, a que salgan los integrantes del Tribunal Constitucional. Entonces nos sentimos realmente cómodos porque en los hechos demostró estar en contra de los errores que se cometieron en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, pero representa al mismo tiempo los aciertos que sí y hubieron muchísimos, ¿no? Hablando de errores, estamos a 2 días de conmemorar los 20 años cuando Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso y ahí se abrió el camino para todas las irregularidades que hemos visto, la reelección y hacer una constitución ad hoc. Sí. Keiko en campaña no fue capaz de deslindar claramente y de criticar ese autogolpe que abrió las puertas a la autocracia. Tenías 11 años cuando se dio el golpe de Alberto Fujimori, eras niño, pero ahora eres un político de 31 años. ¿Qué evaluación haces? ¿Eres capaz de hacer una autocrítica de este tema? Tenía 11 años efectivamente, pero recuerdo que el escenario era totalmente distinto, ¿no? Ahora tienes a un señor Ollanta Humala con una oposición que lo respalda. Y me pregunto qué hubiera pasado de repente si hubiera ganado Keiko y Ollanta hubiera estado de oposición. Me imagino que estuviera Ollanta Humala en las calles azuzando algunos actos de violencia. Me imagino, por eso digo, ¿no?
tiene una oposición que le permite gobernar, que se le critica aquellas cosas que vemos en conciencia que están mal para que se enmiende. Según lo que yo entiendo, porque efectivamente tenía 11 años, en aquella época se necesitaba hacer reformas de fondo, reformas para derrotar al terrorismo, reformas para derrotar la inflación. Y el Congreso de aquel entonces lamentablemente no permitía esas reformas. Si no se hacían no permitía, fue lo que Montesinos nos vendió y desacreditó a los congresistas para justificar la medida. Tenía 11 años, pero en todo caso preguntemos, la reforma de fondo, que cuando sale reforma de verdad que es un tema bien complicado. Pero les dieron facultades para legislar. Por ejemplo, quitar o plantear una constitución con el principio de subsidiariedad en el rol del Estado es algo que hasta el momento muchos sectores de extrema no lo logran comprender. O sea, no logran comprender que eso, el principio de subsidiariedad, realmente generó un cambio en la política económica del Perú que nos ha sacado de la hiperinflación que sufrimos en ese momento. Me imagino francamente que eso fue lo que motivó esta acción. Que ojo, a mí me cuesta justificarlo, y por eso no logro justificarlo, porque yo además estudio Derecho Constitucional. Exacto, entonces sería... Y yo sé que es importante tener una oposición que critique y de alguna manera frene el poder. Lo malo de eso, lo malo de lo que sucedió fue que después de que se hicieron esas reformas, efectivamente el señor Fujimori terminó teniendo poder prácticamente sin oposición. Y eso fue lo que fue degenerando poco a poco un gobierno que pudo haber sido, sin lugar a dudas, y es considerado por más del 50% de peruanos como el mejor de la historia, y ha podido terminar como el mejor de la historia también. No sé si no se logró como el mejor de la historia. Pudo, por eso dije, yo no creo. Yo no creo que haya sido el mejor de la historia al final. Así es. Pero ¿por qué no lo logró? Porque precisamente en la segunda parte no hubo oposición. Hubo un copamiento de poder. Terrible, pues. Que puede que haya tenido buenas intenciones, pero sin embargo, al quien estudia algo de derecho constitucional sabe que el poder en sí mismo es malo. Si es que conviene mejor tenerlo siempre bien Congresista, limitado. ha sido un gusto conversar. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos nosotros a una pausa y volvemos con El Mundo con Tudela.